Para determinar resistencia de Thevenin, lo que hacemos nosotros es, de alguna manera, abrir el circuito de donde nosotros tenemos la resistencia que nos interesa encontrar, básicamente los puntos A y B, y luego las fuentes de corriente, abrirlas también, y las de voltaje, ponerlas en cortocircuito. Lo que nos genera, ¿sí?, un nuevo circuito, que en resumen es el siguiente. En resumen sería R1 en serie con R2, y luego aquí otra vez tenemos una resistencia R3, y aquí una apertura de los puntos A y B. Lo teníamos de esta manera. Aquí desaparece la fuente de corriente que estaba en paralelo, ¿sí?, y la fuente de corriente que estaba aquí también en paralelo con R3 desaparece, y esta de voltaje se convierte en un alambre. Entonces mi circuito equivalente que me queda es este. Y la pregunta es, si yo llego con un multímetro y mido entre los puntos A y B, ¿qué resistencia estoy midiendo? ¿Sí? Si yo llego y mido así, ¿qué resistencia estoy midiendo? ¿Qué estoy haciendo ahí? Bueno, pues la resistencia que mido es estas en serie y el resultado en paralelo con R3. La resistencia de Thevenin me quedaba RTH, me queda R1 más R2, estas dos en serie, en paralelo con R3. Y el resultado era de 4 ohms. ¿Por qué era de 4 ohms? Bueno, porque básicamente las resistencias que tenemos aquí tienen los valores de 6, este es de 6 ohms, R2 es de 14 y R3 es de 5. ¿Vale? RL no me acuerdo qué valor de resistencia le puse, pero para efecto del ejercicio no nos hace falta. Entonces, si hacemos R1 serie con R2, nos da 20, 20 en paralelo con R3, 20 paralelo con 5, nos da 4 ohms. En ese sentido, ¿tienen alguna duda? ¿De la de Thevenin? ¿Cómo se saca? ¿No? Okay, si tienen dudas, pregunten, por favor. Ok, Charo. Bien. Ok. Entonces, eso fue la resistencia de Thevenin, ¿no? En resumen. Estábamos determinando la influencia o el efecto de las fuentes que nosotros tenemos en el circuito, que ahora son 3. En eso nos quedamos el día de ayer. Y entonces estábamos calculando el efecto de I1, que para determinar el efecto de I1 había que dejar I1 y desaparecer las otras dos fuentes, B1 e I2. ¿Cómo las desaparezco? De la misma manera que lo hice para la resistencia de Thevenin. Dejo la que me interesa, que es I1. Dejo la que me interesa. Conecto en paralelo una resistencia R1. Conecto aquí un alambre porque esta fuente, perdón, desaparece y se vuelve un cortocircuito. Se le conecta una resistencia R2. Esta de aquí también desaparece, pero se abre, en vez de cortocircuitarla, esta se abre. ¿Sí? Y ahora aparece inmediatamente la resistencia R3, que tenemos de esta forma, y mis dos puntos A y B, que también se abren. Estos dos puntos A y B están abiertos, ¿sí?, para el efecto de la fuente de corriente. En esto nos quedamos el día de ayer. Ya no lo completamos, ya lo vamos a completar. ¿Ok? Hasta aquí, ¿queda claro cómo dibujar el circuito? ¿Sí? ¿Cómo redibujarlo, mejor dicho? ¿Sí?
Acuérdense, una fuente la dejo, la que me interesa, que en este caso voy en orden de izquierda a derecha. Me interesa I1. Desaparezco por completo las otras dos. Las de voltaje siempre se cortocircuitan. Las de corriente siempre se abren. Y entonces obtengo un nuevo circuito de esta forma. Obviamente la de carga, la que me interesa, la abro también. Esta va a estar abierta. Parece que esta resistencia era de 1 ohm. Una resistencia chiquita. Que para efectos del ejercicio, repito, no nos interesa. Y su tamaño. No la estamos usando. Bien. Entonces aquí, ¿cuál es el voltaje? Si yo llego con un multímetro y mido acá, punto A y punto B, ¿cuál es el voltaje que hay aquí? Es la pregunta. Cuando digo efecto de la fuente de corriente, estoy preguntando, ¿sí? Básicamente por cuánto voltaje hay en esos puntos, dependiendo de esta fuente de corriente. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, aquí hay una técnica bien sencilla. Está muy fácil. ¿Por qué? Porque básicamente esta fuente de corriente lo que hace es determinar o distribuir corriente de esta manera. La fuente de corriente mide 1 ampere, me parece. Esto mide 1 ampere. Este ampere hace esto. Sale la corriente de la fuente y sale un pedacito para R1 y otro pedacito para R2 y R3. La corriente se parte así. ¿Sí se ve? ¿Se entiende? ¿Sí? Pues esta corriente se distribuye por estos dos caminitos, se parte. Hay que ver cuánto se está partiendo. ¿Vale? Ese es el reto de este circuito. Hay que ver en cuánto se está dividiendo esta corriente. Este ampere, de este ampere, ¿cuánto le toca a R1? ¿Y cuánto le toca a estas que están en serie, R2 y R3? ¿Sí? Si yo sé esto, también puedo saber en estos nodos que estoy marcando los voltajes. Y ojo aquí, vamos a ponerle nombres. Si este es el nodo 1 y este es el nodo 2, si yo encuentro el voltaje en el nodo 2, voy a encontrar el voltaje para este punto también, porque es el mismo alambre. Por lo tanto, voy a encontrar el voltaje en el punto A, y como el B es tierra y es 0, voy a encontrar el voltaje que hay de A a B, dependiendo del efecto de esta corriente. Entonces, de eso se trata aquí, ver cómo se distribuye esta corriente en estas dos elementos, R1 y R2, R3 en serie, para ver el voltaje que aparece aquí. Se lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Vale? Primero, para cuando tenemos este tipo de configuraciones, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Para cuando tenemos estas configuraciones, podemos utilizar de manera directa la ley de Ohm. Tenemos que el voltaje, ¿sí? El voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Vamos a acordarnos tantito. Si decimos viva la reina Isabel, le ponemos acá para voltaje R por I, o I por R, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el voltaje en este nodo? Aquí no tengo un voltaje, tengo una corriente. Si hubiera un voltaje, el voltaje es directo, pero como no lo tengo, tengo una corriente. Pero sí tengo corriente y resistencia. Entonces, puedo encontrar aquí el voltaje en el nodo 1. Y entonces esta fórmula se traduce a decir que el voltaje en el nodo 1 es igual a la corriente de 1 ampere por la resistencia R1 de 6 ohms. Por lo tanto, el voltaje en el nodo 1 es de 1 por 6, ¿no? De 6 volts. ¿Queda claro?
Estoy simple y sencillamente usando ley de Ohm. Una fuente de corriente que tiene en paralelo una resistencia, pues multiplícalas y esto se transforma en un voltaje. No hay más. Aquí hay 6 volts. ¿Sí? Aquí hay 6 volts. Muy probablemente. Bien. Ahora, si ya tenemos el voltaje en este nodo, ¿cuál será el voltaje en este de aquí? Aquí hay 6 volts. ¿Cuál será el voltaje de acá? Puedo aplicar la diferencia de potenciales. El voltaje de este nodo menos el voltaje del componente, ¿sí?, es igual al voltaje del nodo 2. Ahora, ya tengo el voltaje en el nodo 1. ¿Cuál será el voltaje del componente o resistencia R2? Pues fácil. Puedo encontrar el pedazo de corriente que va por acá. ¿Qué pedacito de corriente va por ahí? Bueno, si aquí hay 6 volts, la corriente que circula por aquí, le vamos a llamar, le vamos a poner un nombre, IA, esa corriente que va por aquí, yo la puedo encontrar dividiendo el voltaje sobre las resistencias R2 y R3. Estas están en serie porque en este caso la corriente se está yendo por las dos. ¿Sí? Entonces R2 más R3, R2 vale 14, R3 vale 5, aquí hay 19 ohms. Bien. Bien. Entonces 6 sobre 19 me da 0.31. 0.31. Aproximadamente 0.31 amperes. Este pedacito de corriente está ahí. Oiga, profe, Y dígame. yo tengo que la resistencia 2 vale 18 ohms y la resistencia 3 vale 3 ohms. ¿Ah, sí? Sí. ¿Los demás así lo tienen? Dicen que no. ¿Puede hacerlo usted con sus valores o componentes? ¿Cómo ve? Sí, profe. Sí, ya nada más cheque ahí que el procedimiento sea el mismo, para que no haya problemas, ¿ok? Para que no haya, pero en el procedimiento, sí, no tanto en el resultado. Y el procedimiento es el importante. Que obviamente tenemos que darnos, estar checándonos que los componentes tengan el mismo valor. Bien. Entonces les decía, yo esta corriente, este pedacito es de 0.31 amperes, ¿vale? Un pedacito de por ahí de 0.31 amperes. Un tercio casi. Ok. Yo ya sé qué corriente le circula a R2, ¿vale? Por lo tanto, puedo saber también el voltaje, porque conozco su resistencia. Entonces, el voltaje en R2 es, como ya sabemos, voltaje es corriente por resistencia. La corriente que circula por la resistencia que posee, que es la resistencia de 14 ohms. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el voltaje en R2, ¿de cuánto será? Voltaje en R2 es de 0.31 por 14. Les voy a dar un aproximado de 4.42 volts. Corriente por resistencia me da voltaje. Ya tengo el voltaje en el nodo 1, ya tengo el voltaje en la resistencia 2. Réstalos y obtienes el voltaje en el nodo 2. Y por lo tanto, la influencia de esta corriente o el efecto de esta corriente sobre los puntos A y B. Lo hacemos, entonces de manera directa decimos que el efecto
El efecto de la corriente I1 es igual a restar los 6 volts, seguimos la corriente del nodo 1, menos el voltaje en la